Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están todos nuestros seguidores? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este su programa, el foro del Sistema Reiki SEAN de la Alianza Reiki de México. El día de hoy, como todos los programas y en especial este, tenemos un programa de lujo. Déjenme presentarles a nuestra invitada. Nuestra invitada es Silvia Pla. Ahorita le voy a dar la palabra. Quiero comentar de ella un poco. Ella es argentina de origen, vive en España en este momento, en Barcelona, y le agradezco muchísimo que esté en la India en este momento en un trabajo especial que está haciendo y que me haya dado la oportunidad de conversar con ella sobre un tema muy importante que se llama geometría sagrada. Silvia Pla, durante toda su vida, se ha preocupado por la autonomía absoluta de su ser. Esto le llevó a buscar muy adentro de sí misma y a encontrar la forma de liberarse del dolor, de las dependencias físicas, de las dependencias emocionales y las dependencias a relaciones tóxicas que generan, como ustedes lo saben, miedos, fobias, pensamientos oscuros y negativos, y ha trabajado mucho en esto. Su necesidad de sanar la llevó a investigar durante 2 años aspectos como la fisioterapia, luego se interesó por la homeopatía, por la inmunohematología, cursando y obteniendo sus titulaciones técnicas. Descubrió que la medicina, como muchos que trabajamos las terapias complementarias, no era suficiente para llegar directamente al ser con S mayúscula, y que trabajar en un hospital la dejaba desganada y sin energía. Entonces ella empezó a trabajar muchas otras cosas, se empezó a meter al concepto del trabajo emocional con técnicas de teatro, de danza, conoció la parte del Reiki, que le dice ella que le ayudó a despertar su espíritu, pero siguió avanzando. Hoy, después de más de 20 años de búsqueda y sanación, su camino es propiamente enseñar desde su propia experiencia y conocimientos académicos que la sanación y la autosanación son absolutamente posibles. Ella tiene una organización propiamente emanada de su método, de un método que ella crea, que se llama Kat Sanasen, y después voy a poner al final de la presentación cuáles son los contactos de Facebook, de Instagram y de WhatsApp para que ustedes, si quieren buscarla, la puedan conectar. Silvia, muchísimas gracias por tu participación, gracias por darme la oportunidad, estando en India, que no es propiamente tu país, pero que estás ahorita muy ocupada ya, hayas hecho un espacio para estar con nosotros. Buenos días, México, buenas noches, India, Silvia. Buenas noches, buenos días. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, por contactar y, bueno, por este deseo de compartir todo lo que podemos a muchas personas que pueden estar ávidas de conocimiento, ¿no? Así que, bueno, aquí me tienes, materia dispuesta. Muy bien, Silvia. Déjame comentarte, fíjate. La naturaleza, las construcciones, los lugares sagrados están construidos por figuras que representan estructuras geométricas, y ello ha generado lo que se llama geometría sagrada. Es decir, la geometría y las matemáticas utilizadas por el creador y entregadas al hombre para crear estructuras en lo natural por la propia humanidad y en lo sagrado por el propio hombre. Y aunque hoy en día se escucha cada vez más sobre geometría sagrada, nos falta en realidad conocer a profundidad lo que es la geometría sagrada. Encontramos mucha gente que habla de geometría sagrada, pero yo quiero reconocer tu trabajo, tus libros que tienes, que vamos a ir presentando lentamente como parte del programa en imágenes. Quisiera que nos comentaras y empezar de lo más básico, Silvia. ¿Qué es la geometría sagrada? ¿Cómo se origina? ¿Quién le dio este nombre? Todo esto de la parte fundamental del inicio como entrevista, Silvia. Bueno, son varias preguntas encerradas en una muy grande. Así me tienes mucho tiempo hablando. Eso es bueno. Vamos a ir por partes. La geometría, primero y principal, está dentro del estudio de las matemáticas y es el estudio de los cuerpos, ¿vale? De las figuras y de las formas. Es algo que dentro de lo que es el concepto y el estudio humano hemos adquirido e incorporado desde la antigua Grecia, desde que hay un desarrollo de humanidad
y cultura humana. Pero lo que nosotros estamos utilizando, la información y la forma en que, por ejemplo, en mi libro, El Código Secreto de la Autosanación, utilizo, es la forma que utilizaba la geometría sagrada antiguas civilizaciones como en Lemuria y civilizaciones extraterrestres, no terrestres, hablando con conciencia y con convicción. No es una información que hemos creado los seres humanos, no es un conocimiento adquirido por los seres humanos. O sea, lo hemos recibido, lo hemos desarrollado, lo hemos implementado, pero es una información mucho más avanzada que lo que nosotros conocemos. Entonces, eso en cuanto a geometría y al uso. En cuanto a geometría sagrada, se refiere así porque este es un conocimiento de todo el mundo. Obviamente, todos tienen acceso a él. Así que fue utilizada para construir iglesias, catedrales, y de ahí deriva con el nombre de sagrado, ¿vale? Se ha construido pues, las iglesias y las catedrales con la intención de que esas formas geométricas generen cierta influencia en las personas que estaban dentro, recibiendo ese momento de misa o ese momento de conexión. ¿Por qué? Porque cuando uno conecta con la geometría y utiliza esa energía que genera su forma, la utiliza o la recibe o conecta con ello y es sensible a ello, esa vibración que genera esa forma tiene un impacto sobre ti. Por ejemplo, hay gente que usa en las terapias la pirámide, ¿no? Para amplificar, por ejemplo. Entonces, es de común conocimiento que cuando tú utilizas la geometría, tienes determinados beneficios. Entonces, en respuesta a lo de la geometría sagrada, viene porque era utilizada en lugares sagrados, justamente para generar cierto movimiento, una intención con la forma, una intención específica en el uso. Fíjate Ahora, que sí, dime. muy interesante, Silvia. Esto me lleva a pensar lo que tú nos estás diciendo, por ejemplo, a plantarme en la Catedral de Notre Dame, por ejemplo, ¿no? Que es una de las construcciones más comentadas, místicas y herméticas que pudiéramos tener. Así Imagínate es. esa gran construcción y lo voy a llevar a la pregunta con esa construcción. Se dice que la geometría sagrada activa los hemisferios cerebrales, estimula los hemisferios cerebrales y algunos estudiosos manifiestan que está relacionado con la física cuántica. Será muy interesante que nos platicaras de esto un poquito más, uniendo lo que nos comentaste en un principio, de yo pongo esa estructura geométrica en la Catedral de Notre Dame. ¿Para qué la quiero hacer? En ese concepto del estímulo de los hemisferios cerebrales, que me imagino lo que nos vas a poder decir en esa fabulosa construcción y la geometría sagrada. Adelante, Silvia. Vale, es una pregunta muy interesante. Primero, cada iglesia, cada catedral está intencionalmente bien estudiada dónde ponerse, porque casi siempre buscaban, no solamente geólogos, sino que ellos mismos buscaban la vibración, creo que con la radiestesia incluso, la vibración energética donde hubiese a lo mejor una espiral o una energía en movimiento o un portal específico. Entonces, cuando tú encuentras algo así, lo que le pongas lo va a vibrar. Entonces, si tú utilizas la geometría sagrada y lo utilizas para la iglesia y lo utilizas con ese concepto, con esas creencias, estás implantando esa información. Y si tienes a muchas personas con sus cerebros que no saben que son antenas, les estás implantando información. Ahora, quizás nos estamos modernizando más y vamos al microchip, que es lo que están intentando ahora con toda esta situación. Y estamos hablando que estamos en el mes de, en julio del 2021. Lo digo porque todo el mundo sabe la situación que estamos viviendo. Entonces es una intención muy
muy pensada y muy moderna, pero antiguamente lo hacían con la geometría sagrada utilizadas en las catedrales y en las iglesias. Entonces tú tenías un montón de gente necesitada de orientación, necesitada de cobijo, necesitada sí, más bien de consuelo en su corazón y su alma, y vas a un sitio donde, claro, imagínate, tiempo atrás toda la gente era pobre, en la época medieval, estaba todos muy carentes, entonces vas a un sitio todo armonioso, con música, con una persona que te habla de beneficios del alma y de Dios y de amor, y te están metiendo una música y te están metiendo unos conceptos y también unas culpas y unos miedos y todo microchipeado con la geometría sagrada indirectamente y en un lugar que representaba una cierta organización, ¿no? Entonces tú te hacías como adepto de eso. No sabías por qué, pero en ese lugar te vibraba. Cuando las personas entran a la iglesia, generalmente fíjate que es o rectangular o cuadrado, pero la zona donde está el que dirige la misa tiene forma de icosaedro o dodecaedro, y el órgano tiene una frecuencia muy alta de sonido y la vibración es muy alta, entonces todo eso genera en ti la caja de resonancia genera en ti una elevación de tu frecuencia vibratoria. Así que no era una cosa sin pensar y simplemente por belleza. Tenía una estructura funcional específica para implantar esa información por todos los medios. Entonces, cuando tú comienzas a utilizar la geometría sagrada y la utilizas de forma libre e independiente, por ejemplo, como la planteo en mi libro, sin seguir ninguna escuela, sin seguir ningún dogma, simplemente utilizar la geometría directo de tú a tú, ese beneficio lo recibes tú directo contigo, sin vender tu alma a nadie y sin pertenecer a nadie. Esa creo que es mi respuesta. Fíjate que es muy profundo lo que tú nos estás diciendo. Creo que ahorita quiero que lo profundicemos un poquito más. No solamente son las formas. Oye, qué bonito icosaedro, oye, qué bonito mandala está pintado allá, sino que qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las iglesias en este momento. Se están construyendo como quieren, ¿sí? Y entonces al construirse como quieren, independientemente de la fe, independientemente del ritual que hacen, se olvidan de toda esa estructura que les daba un marco de referencia para que lo que decían, lo que actuaban, el protocolo religioso, se pudiera armar a esta conciencia universal a través precisamente de la geometría sagrada, y se está perdiendo. Por eso yo te preguntaría, Silvia, independientemente al concepto de la geometría sagrada en sus estructuras, yo quisiera que nos hablaras un poco más de esa geometría sagrada dirigida a la espiritualidad, al hermetismo, a lo esotérico, que es una de las cosas pues más profundas del ser con ese, y no tanto solamente a la forma, que ahorita vamos a tocarla dentro de las preguntas que te voy a hacer. Claro, es que cuando tú empiezas a conectar con la geometría, ahora, por ejemplo, ¿por qué tanta gente quiere conocer sobre la geometría? Porque vibracionalmente la Tierra está pasando por un cambio realmente de frecuencia, y ese cambio de frecuencia es gracias a la geometría, a la energía que fue entrando en distintos portales para que el ser humano despierte, pero para eso necesita, el cambio de conciencia no es una cosa como qué guay, me ilumino como Buda y mi vida es fantástica, no. El cambio de conciencia es una transformación de pasar de una frecuencia muy densa, de un nivel muy denso, a un nivel de energía o de vibración mucho más elevado. ¿Qué hace la geometría? Cuando tú trabajas la geometría a nivel espiritual, esa vibración se cambia de forma amorosa y te permite ascender a otras frecuencias y hacer ese cambio. Antiguamente, como me pediste que te comentase algo de lo que es de esas escuelas herméticas, que es lo que yo comento en mi nuevo libro, Activa tu código divino, que ahora he terminado y ya ha salido, habla justamente de cómo las escuelas limitaban la información.
hablando metafóricamente, no permitiendo que el alumno llegue realmente a toda la información. Ahora nosotros entras a internet y tienes un abanico de posibilidades de información. Antes no, antes la información era de transmisión oral. Antes era, si tú decías algo fuera de la escuela en la época de Platón, pues los asesinaban porque era realmente hermético el conocimiento y solo para algunos cuantos hombres, ¿vale? No había mucho acceso. ¿Por qué? Porque los que impartían esta información sabían los beneficios que podían tener las personas y también sabían que una persona que es libre, independiente, se autogestiona, es autorresponsable de su crecimiento personal y espiritual, es una persona que no puedes manejar, que no puedes dominar, como sucede ahora. Cuanto más la persona conecta con su espíritu, con su autonomía, con su intuición, con su ser, como dices tú, con ese mayúscula, no es una persona que tú vas a dominar, que vas a controlar y que le vas a vender lo que tú quieres como gobierno. No, va a ser una persona conectada con su corazón, con su ser, y va a ser imparable, intocable. Entonces, siempre hubo un gran interés porque esto no se sepa, porque la gente no acceda a esto. Que lo sepan, que lo utilicen, pero yo veía que, por ejemplo, cuando veía otros libros de geometría, se pierden en las matemáticas, se pierden en los números, se pierden en las caras, en los lados, pero no dicen nada. Dicen mucho, pero no dicen nada. Has ¿Entiendes? O sea, comentado, comentas dos cosas significativas, Silvia. Déjeme decirle al auditorio que yo le platicaba a Silvia antes de entrar al programa, que estuve buscando mucho sobre quién me hablara sobre geometría. Y voy a comentar algo que comentabas tú hace un momento. Si las redes sociales nos dan mucha información, pero a veces nos dan información que no es verídica. Entonces, cuando yo estuve buscando, porque este tema es muy profundo, y entonces dije, ojalá y Silvia me haga el favor de hablar sobre geometría sagrada, porque no es fácil encontrar gente con conocimientos sólidos, profundos, vivenciales, y con una circunstancia de respeto y de conocimiento a la geometría. Esto es algo que nuestros suscriptores tienen que entender muy bien. Hay que también desechar con el libre albedrío que tenemos la información que no es verídica y buscar a maestros que en realidad pudiéramos sacar información. Y esto es muy válido, Silvia, y te felicito, las escuelas herméticas eran eso, pero también lo hacían precisamente en ese sentido que estoy diciendo, de que a veces, lo decía por ahí la Biblia, que no hay que darle perlas a quien no la puede digerir. Claro que estábamos en otro momento, y esto yo lo transfiero al concepto de que no todos los maestros son fiables. En cualquier corriente, en cualquier corriente, en cualquier técnica, tenemos que analizar profundamente esto. Y yo quisiera, después de que me des tu comentario, que tú continúes y empezar a hablar ahora sí de cómo empieza la geometría sagrada con el punto, con la semilla de la vida, con la flor de la vida, todo este tipo de cosas, que es la base de otro punto, que son las figuras básicas de la geometría. Te dejo hablar y hay mucho que decir en esto. Lo que quería decir con respecto, antes de que me olvide, con respecto a lo de los maestros y la gente, yo siempre he dejado que las personas que están preparados para tomar clase conmigo van a venir. Yo no voy a ser una persona que va a inventar nada, y en mi libro, por ejemplo, tiene casi nada de texto, es solo imagen, ¿vale? Y te va mostrando mínimamente cómo hacer la meditación. Yo no estoy diciendo ni endulzando oídos, ni falso gurú, nada. Para mí, la información como me llegó, que la canalicé durante 2 años y la practicaba, me despertaba, trabajaba, hacía la meditación, lo escribía, y luego de practicarlo conmigo lo empecé a aplicar a mis pacientes, porque yo hacía otras técnicas, y vi cómo iba resultando y dije, bueno, ¿cómo escribo esto en un libro? Y realmente sin influenciarlo, y en los cursos soy igual. Entonces hay gente que busca que el gurú
le llene de poder o le dore la píldora, ¿no? Como decimos normalmente. Y es un camino. Entonces siempre está la oferta y la demanda, pero si una persona realmente, como dijiste tú, busca el conocimiento de verdad y busca hablar de algo de verdad, sin nada, encuentras también eso. Así que yo creo que uno es responsable de lo que elige. Entonces tienes que, para elegir, siempre digo, para elegir, elige con intuición, con tu corazón, con certeza. Porque si tú vas buscando cosas superfluas, vas a encontrar eso. Si tú vas buscando algo desde el ser de verdad de tu corazón, llegarás a buen puerto o llegarás a las personas que te van a dar y te van a ayudar a evolucionar. En mi caso, por ejemplo, a mí no me interesa la multitud, por ejemplo. Sí que me interesa que las personas que aprenden conmigo aprendan y evolucionen y que al mes me diga, mira, he hecho este cambio, este cambio, este cambio. Y sucede, y así es. Entonces, esa es mi gratificación. Creo que cuando una persona está buscando de esa manera su camino, realmente es bendecido. Porque lo que yo digo es, ¿a qué has venido? ¿A qué has venido a la tierra? ¿Has venido a aparentar más o a ser? Entonces, si tú vienes a ser y a evolucionar, todo lo poquito que puedas sembrar en esta vida, todos esos conocimientos que puedas adquirir, todos esos cambios que puedas hacer, todo ese trabajo contigo que puedes hacer, es una carpetita que te llevas bajo el brazo cuando te vas y cuando vuelves a la siguiente vida, eso va a estar a tu favor. Entonces, creo que lo mejor es hacer lo mejor que puedas mientras estés aquí. Y esa es la bendición del corazón, ¿no? Hacer lo mejor que puedas y dar lo mejor que puedas. Así que yo no puedo darte otra cosa que no sea la que me han canalizado, la que he bajado. Y quiero comentarte algo muy, muy significativo de lo mismo que estás diciendo. Tanto tú como los que hemos tenido la posibilidad de canalizar lo que enseñamos, Sí. y no hablo de mí, voy a hablar de ti, están conectadas a la fuente del conocimiento. Y esto es una ventaja para los alumnos. ¿Por qué? Porque no es algo que tú inventaste, no es algo tú que se te ocurrió, no es algo que tú modificaste, sino que al momento de dar la canalización estás conectado a la fuente de la información a través de la fuente, de los maestros, de los guías, como tú le quieras llamar. Pero es muy importante lo que está diciendo Silvia, les digo a nuestros suscriptores, porque es un conocimiento profundo, pero que llega en este momento porque el mundo lo necesita, el mundo lo quiere y lo quiere digerido para este mundo. O sea, todos los conocimientos se dan a través de canalizaciones por muchos canalizadores, bueno, que anteriormente los quemaban en leña verde, qué bueno que no estamos en esa época, pero porque se O que requiere. bueno, si estuvimos no lo recordamos. Bueno, no lo recuerdo. Sí, claro, Silvia. Qué bueno, y es muy importante este punto, le digo a todos los suscriptores. Entonces vamos a empezar en esa parte de la esencia de las figuras de la geometría. Punto, flor de la vida, semilla de la vida, Vamos a empezar. y las 7 formas. Coméntanos, ¿no? Coméntanos. A ver, como empiezo yo siempre el curso que es con la flor de la vida. Vamos a empezar con la flor de la vida, que como sabes la tienes impregnada en muchas piedras en México, en entradas en templos y al lado muchos ovnis dibujados, porque los he visto. Cuando yo fui en el 2014 a México, a Querétaro, con este libro, algunos me decían que era como adelantado el tiempo. Lo sé. Hay cosas que, mira, por ejemplo, hay cosas en mi libro que no me preguntes cómo, pero es lo que tenía que bajar. Y te explica cómo utilizar determinadas geometrías para llegar a esa vibración. Entonces, yo siempre les invito a que empiecen con la flor de la vida. La flor de la vida, el solo hecho de observarla ya empieza a actuar en ti por sí misma, empieza a generar la activación de tu hemisferio derecho. Cuando tú miras la imagen, obsérvala tranquilamente y verás que por momentos sientes como que se eleva una zona, sientes como que, bueno, observas como que una zona se eleva y luego se va para atrás y luego ves otra forma. Eso te está mostrando, nosotros estamos, dijiste punto, dijiste línea,
Punto y línea sobre el plano es segunda dimensión. Cuando empiezas a trabajar con la geometría sagrada o la geometría de los sólidos platónicos, empiezas a activar la tercera dimensión y empiezas a activar el volumen. El volumen en las figuras. Cuando tú incorporas el volumen, la perspectiva con volumen, no es lo mismo ver algo plano que verlo con volumen, tú empiezas a utilizar el hemisferio derecho. El hemisferio derecho tiene un montón de utilidades que están dormidas. Cuando hablamos de que solo usamos el 5% y el 95% no se está usando, ese 95% está en tu hemisferio derecho y en la activación de la glándula pineal, que ambas cosas se activan solas cuando empiezas a trabajar con la geometría sagrada. En mi caso, lo que hay, y yo digo, este libro es como ir al taller y pedirle que te hagan un trabajo de chapa y pintura a tu coche. Entonces, cuando tú empieces a leer, dices, mira, dejo el coche en el taller y que me lo arreglen. Esto es igual. Tú empiezas con el libro y vas paso por paso y que se empiece a activar tu glándula pineal y tu hemisferio derecho. Y eso es lo que necesita la humanidad ahora. Activar esas nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque la estructura en la que estábamos viviendo se está rompiendo. Es eso lo que está sucediendo. Y la gente se queda como, no entiendo. Hemisferio, o sea, el hemisferio izquierdo, tan lógico, tan estructurado y tan línea y plano, no puede ser capaz de captar toda la multidimensionalidad que viene con esta energía nueva. Esta posibilidad, ahora porque estamos hablando online, entonces la gente lo acepta porque todavía sabes que hay un internet, que hay un aparato, pero tenemos que ir a la telepatía, tenemos que ir a la clarividencia, a la clariaudiencia, porque ese es el siguiente paso de la humanidad. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer si no activas tus herramientas? La mejor manera de activar eso en tu cerebro es con la geometría sagrada. Simple, plana, o sea, de los sólidos platónicos, no, nada tocado por el ser humano. En mi caso, lo que más hice respeto fue de no alterar absolutamente nada, simplemente utilizar las figuras para activar eso en ti. Así que aquí los ves, tal cual como son, solo que en los círculos sólidos le agregué la esfera y la espiral también para el uso. Hay otras geometrías que yo no utilizo, que no consideré necesarias porque no me las dieron, simplemente me dijeron, tú haz esto, y cada día era así, haz esto, ponte así, ponte allá, visualiza esto, y lo fui haciendo. Y yo sé lo que vi, y sé lo que cambié. Yo no me senté en una escuela y dije, yo quiero ser Silvia terapeuta. No, a mí me dieron vuelta como un calcetín y me transformaron. Y me lo tuve que aguantar y decir, sí señor, obedezco, porque si no lo haces, es que explotas. Yo me acuerdo que al principio decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero sí, entonces sé que lo que vas a hacer con este libro o con estas enseñanzas, como lo quieras decir, es que vas a pasar por un proceso donde tú te vas a transformar. Y mi misión es que la persona reciba la información y que con eso despierte lo que sea que tenga que despertar, que si después tienes que ser un terapeuta, que si después tienes que ser otra persona que canaliza otra cosa, no sé, pero lo que sí sé es que con estas herramientas tú vas a abrir lo que necesites abrir para conectar con tu intuición. Es algo realmente individual. Entonces, utilizar la geometría de forma pura, ¿qué hace? Recodifica la información que está distorsionándote. Yo siempre digo que somos como esa masa, cuando tú haces unas galletas, que las estiras con el palo de amasar, y coges unos moldecitos como un pinito, no sé, una cosita redondita, un osito, esos moldecitos que jugamos en la cocina, pues lo mismo. La geometría viene a ti, tú la utilizas y te remodifica tu vibración, te remodela, te saca creencias, implantes, entidades, información, recuperas y ves vidas pasadas, tienes la posibilidad de cerrar ciertas vinculaciones,
tienes la posibilidad de adquirir o reconectar con esos conocimientos, como me pasó a mí. Yo vi un montón de vidas pasadas, pude sanar, pude cerrar, puedes elevar tu frecuencia de manera tal que tú empiezas a ver cosas que normalmente no ves, porque para poder percibir otras frecuencias y poder conectar con seres de otros niveles, tú necesitas ajustar tu dial. ¿Y cómo lo vas a hacer? Si tú eres una persona de la tercera dimensión que come carne, no estoy hablando por el alimento en sí, sino por la vibración, y vibras muy bajo, tú solamente vas a ver eso. Pero para poder estar en la frecuencia de la luz, tú necesitas elevar tu frecuencia. ¿Y cómo vas a elevar tu frecuencia? Eliminando emociones negativas, pensamientos negativos, miedos, traumas, fobias, creencias familiares. Por eso mis libros va este y el de sanación del árbol. Traumas familiares, lealtades familiares, karma, todo eso te tiene así como apretado y cargando. Cuando tú te quitas todos esos pesos, tú elevas tu frecuencia, y cuando elevas tu frecuencia, tu radar se amplifica y tú captas distintas cosas, captas otras entidades, captas otras civilizaciones, captas informaciones de vidas pasadas, puedes ver un trauma de la infancia tranquilamente, sanarlo porque lo estás viendo desde arriba, tú te vuelves multidimensional. Y es una transformación que tenemos que vivir. Yo sé que suena fuerte y puede que es muy raro, pero no tengo otra forma de decirlo que así. Te vuelves multidimensional. Y como no te ajustes a esta nueva multidimensionalidad, pues nada, te tocará venir y en algún momento de tu evolución, pues acceder a eso, porque indefectiblemente tienes que volver a la fuente. Para volver a la fuente no puedes volver con el trauma de la tercera dimensión, no puedes volver a la fuente desdoblado en tu ego, no. Tienes que volverte el todo, y para volverte el todo necesitas la geometría sagrada, porque la geometría sagrada te da la posibilidad de abrir y utilizar herramientas de tu cerebro que te permiten unir tu individualidad personal, tu personalidad, esta con la que naciste, te criaron en casa, no sé qué, no sé cuánto, pero te hace acercar a tu ser. Y entonces juntas las dos. Juntas la personalidad del día a día que trabaja, que vive en la tercera dimensión, que somos conscientes de todo eso, pero también sabes que hay un ser y que es la conciencia del todo. Para poder unir eso, esto que está aquí abajo y esto que está aquí arriba, necesitamos un lenguaje, y el lenguaje de la luz te lo da la geometría. El lenguaje de la luz une lo denso y lo ligero. Eso que hablábamos hace un rato, la cámara Kirlian, cuando tú empiezas a trabajar con geometría, tu cerebro es la cámara Kirlian, tú empiezas a ver empiezas a ver energía, empiezas a ver luz. ¿Por qué? Porque tu frecuencia es rápida. Es como una película, cuando los fotogramas. El ojo no puede captar a la velocidad que van algunas cosas. Por ejemplo, las piedras se mueven, pero el ojo no lo puede captar. El ojo puede captar cierta frecuencia de la luz, pero no podemos captar todas. Pero cuando tú trabajas con geometría, tú puedes ver muchas cosas más. Empiezas a ver en el astral, empiezas a ver el aura de las personas, empiezas a activar tu tercer ojo. O sea, toda tu realidad va a cambiar, tu percepción de la realidad va a cambiar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Silvia. Es exactamente esto último que estás comentando, lo que le digo a mis alumnos. Las piedras se mueven y les digo, y te voy a dar un razonamiento lógico. Las piedras están conformadas por átomos. Los átomos, para poder vivir el átomo, se requiere mover electrones, protones. O sea, científicamente podemos comprobar que la piedra se está moviendo, pero no se mueve como lo estamos viendo. Y los bromeo, le digo, mira, a un lado de ti está la radio FM que tú escuchas, a un lado de ti están los rayos X y a un lado de ti están los rayos cósmicos, pero no los ves porque no tienes aparatos para poderlos percibir, cómo es la luz a través de los ojos, etcétera, etcétera. Y es una verdad lo que tú estás diciendo. Y me agrada mucho cómo estás abordando el tema de la geometría, porque no solamente son preguntas, no solamente son preguntas de, ¿me puedes platicar del tetraedro? ¿Me puedes platicar de esto? Y algo que comentaste es muy importante. El ser humano está acostumbrado a las formas planas, porque así nos lo enseñan. Pero en realidad cualquier símbolo
cualquier símbolo que te enseñan en una escuela iniciática, incluso la cruz, el chokurrey, cualquier símbolo es de forma multidimensional, porque sencillamente nos lo enseñan a plasmar. Y yo les comentaba en una ocasión, en un debate en una institución educativa, le digo, mira, no es lo mismo pensar desde el pensamiento de letras unidas, Alfredo, que pensar el Alfredo desde el punto de vista simbólico, como lo puede escribir, por ejemplo, Japón o China. Entonces, el concepto es integral, es una forma que a América se le quitó porque se tenía ese pensamiento integral a través de los códices o a través de esos escritos que anteriormente se hacían. Llegan y se vuelve un lenguaje más sencillo y entonces se pierde toda esa profundidad de la cual tú nos estás hablando. Y ahora, para completar esto, que me habías preguntado del tema de la forma cuántica, o sea, en cuanto a la cuántica y la geometría. Entonces, como te decía, todo lo que has adquirido desde el útero hasta hoy crea una personalidad, que es lo que me referenciaba recién. Esa personalidad, ¿qué hace? Te limita, ¿no? Y te limita a ese plano, digamos. Esa personalidad ve la vida en plano, porque te enseñaron así. La geometría es el instrumento que te va a permitir romper esa estructura, dejar que entre la luz y activar distintas funcionalidades en tu cerebro. Es decir, vamos a abrir una habitación que nunca lo usamos y vamos a encender las luces y vamos a usar las herramientas que están dentro. Eso es lo que tenemos que hacer para empezar a ver la multidimensionalidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú trabajas con una geometría, ¿por qué hablamos de cuántica? La cuántica, la física cuántica habla de que podemos estar funcionando en onda o en partícula. Nosotros ahora que nos hemos centrado y hemos fijado un horario y hemos puesto una idea y nos hemos enfocado en algo, estamos funcionando como partícula. Cuando impregnas algo aquí, funcionas como partícula. Pero cuando tú estás vibrando en ondas, estás en infinitas posibilidades hasta que te enfocas. Entonces, cuando utilizas la geometría, tú traes esa energía que está vibrando. Yo estoy en partícula, enfocada en un trauma o en una personalidad o en algo. Y esa vibración, cuando yo me concentro en la vibración y en la forma de esa geometría, lo que hago es que mis partículas, que estaban puestas así, empiecen a adquirir la forma pura y concreta del sólido que estoy utilizando, por ejemplo, un tetraedro. Cuando yo utilizo esa forma, por eso te hablaba de los moldecitos, hago que yo, que soy como la masa de las galletas, tome la forma del nuevo molde. Entonces la geometría es un molde energético, vibracional, holográfico, que va a remodelar tus átomos y moléculas. Y lo vas a lograr enfocándote. Cuando tú te enfocas en eso, cuando tú te enfocas en miedo, creas miedo. Cuando tú te enfocas en rabia, creas rabia. Cuando tú te enfocas en dolor, creas enfermedades. Cuando te enfocas en resentimiento, creas un cáncer dentro de tu cuerpo. Cuando tú te enfocas en una figura que no tiene una distorsión mental humana, que no pertenece a nadie, que no la haces por alabar a nadie, por seguir a nadie, sino que te enfocas tú con tu figura, tú estás tomando la verdad de la figura y eso conecta con tu ser. No hay interferencia. Cuando quitas la distorsión, te conectas directo con tu ser, directo con tu intuición y acortas el camino. Quizás lo puedas lograr con 10 años de meditación, 20 años de yoga, puedas conectar con esa esencia que buscas. Pero la parte mental siempre requiere mucho más trabajo, porque las creencias generan mucho más apego, eso por eso te decía, ese peso que vas llevando, esa identificación con esa personalidad. Cuando tú no buscas nada, no piensas en nada y solo trabajas con una figura, acortas la distancia, porque cuando le metes mente, ya distorsionas. Si yo me hubiera puesto a hacer este libro con todo lo que yo creía que podía ser, o para ganar más fama, o para que sea, no sé, un bestseller o lo que sea, se hubiera perdido la esencia.
Lo que hay que hacer para ir más ligero, y se necesita ir más ligero porque el tiempo ahora apremia, es acortar la distancia, dejar de tantas palabras y pasar a la acción. Dejar de buscar la cosa muy difícil e ir a lo simple, a lo sencillo. Y eso va a ayudar a desprogramar tu mente. Y cuando desprogramas tu mente, ¿por qué? Y tú lo sabes bien, a los niños el Reiki enseguida le realiza un efecto mucho más rápido y efectivo que muchas veces a los adultos, porque los niños no tienen barreras, los niños no tienen creencias, los niños reciben. Entonces, cuando tú no quieres meter tu ego y no quieres que las cosas, porque yo sé, no sé qué, no sé cuánto, qué números y qué, cuando tú solo tomas la figura, se desprograma mucho más rápido cualquier información que te distorsiona. Y eso es lo que necesitas para llegar rápidamente a la conexión con tu tercer ojo, con tu hemisferio derecho, que son tus herramientas y te pertenecen. Entonces, lo que hagas tú después con eso despierto, esa es tu responsabilidad, pero es tu derecho divino. Tu derecho divino es acceder a la información que tienes dentro de ti, a esa porción divina. Y accedes con la geometría. La geometría es la llave. Eso es importante, Silvia. Esa palabra para mí es esencial en el Reiki. Los símbolos del Reiki son llaves, Exacto. exactamente como lo que tú estás diciendo. Lo concebimos como una llave que va abriendo canales. Tú eres maestra Reiki, Silvia. Yo siempre he dicho que como una semilla de la vida, pues todo emana de la semilla. Luego aparece la flor y de la flor de la vida aparecen todas las formas. ¿Podrías hablarnos un poco de símbolos Reiki? Me imagino que emanados de la gran flor de la vida, que así lo concibo yo como parte de ese gran fruto sagrado que tenemos en el universo. Bueno, ¿tú tienes como una necesidad de juntarlos o No, yo la más verdad, bien que nos platiques esos símbolos, esas llaves, cómo emanan vistas desde el concepto de la flor de la vida. Porque de la flor de la vida emanan todas las figuras, sí, emana sí, sí, pero todo. tú te refieres a los sólidos de Platón como Lo imagen. sí, sí. Vale, vale, es que tú dijiste símbolos Reiki y entonces no encontraba la relación. Claro, es que desde el momento en que el primer círculo genera el movimiento, por eso yo he incluido dentro de los 5 sólidos de Platón, en mi práctica he incluido la esfera y la espiral. La espiral es la que genera el movimiento, es la que genera la vida, es la energía en movimiento. Esa energía en movimiento comienza a dar el movimiento de esa esfera, y esa esfera al moverse y al desdoblarse o al generarse dentro de sí misma otra figura, comienza cuando tú utilizas las líneas y el punto, como nombraste al principio, más la dimensión, la tercera dimensión desde el volumen, tú empiezas a generar figuras. Por ejemplo, el tetraedro. El tetraedro te va a permitir, por ejemplo, mira, en una situación X, tienes un triángulo, tienes el cuerpo, la mente, y las emociones. Cuando tú quieres ver esta situación desde el nivel espiritual, en vez de verlo triangularmente, cuerpo, mente, emoción, lo vas a ver con un tetraedro y vas a acceder a una información espiritual porque vas a ver mente, cuerpo, emociones, espíritu, porque el tetraedro te da el volumen. Entonces, desde la flor de la vida, cuando comienza el movimiento y cuando tú empiezas a trabajar con la geometría, todo lo que te genera una percepción plana y lineal te va a permitir siempre llegar a un volumen. Y eso te va a permitir tener un conocimiento. Entonces, tú mismo vas a ir pasando por esos estadios de la flor de la vida, el tetraedro, el octaedro, el merkaba, que son dos tetraedros. Ojo, que algunos confunden y dicen pirámides. No, son tetraedros, la pirámide es cuadrada su base, el tetraedro su base es triangular. ¿Sí? Tetra es cuatro lados. 2 tetraedros, que es el merkaba, luego vas a la flor de la vida, perdón, al fruto de la vida,
que llegas a cuando trabajas uniéndolo, das al dodecaedro, y de dodecaedro llegas al icosaedro, y finalmente llegas a la esfera que reúne todo, y que está todo dentro de la flor de la vida. Entonces es un proceso. La flor de la vida hay una comparativa que también la tengo en el libro, a nivel celular, creo que lo han visto muchos, aquí la tengo. La flor de la vida te muestra la división te enseña que la división de la flor de la vida es la división celular por la que pasamos los seres humanos. Literalmente han utilizado la geometría sagrada para crear al ser humano. El ser humano es una máquina creada que se puede reproducir, es perfecta, está en armonía con la fuente. Es una creación divina y utiliza la geometría porque si tú vas a un microscopio y miras molecularmente cómo es la forma de tus tejidos, todos tienen figuras geométricas. O sea que la geometría está dentro de ti, es el software con el que se escribe, se teje al ser humano y la naturaleza misma. Cuando tú conectas con las figuras sin ninguna distorsión mental de tus creencias, empiezas a reconectar con tu esencia y eso te lleva a la amplificación de conexión con tu ser. Entonces, por eso son llaves los códigos platónicos, los sólidos platónicos, códigos platónicos, son llaves. Son llaves que cuando tú vibras con eso, lo que esté en desarmonía se va a alinear con eso y lo vas a sanar. Lo vas a sanar porque para mí la sanación, hay mucha gente que confunde, es simplemente reacomodarte molecular y energéticamente. A mí me gusta, por ejemplo, la medicina china y la medicina ayurvédica. Yo estoy en India, amo India, adoro la medicina ayurvédica y ambas tratan, la medicina china, los meridianos energéticos y la medicina ayurvédica, todos los nadis, que es como los meridianos energéticos, pero de todo el cuerpo, y tiene 3 canales principales, Ida, Pingala y Sushumna, ¿no? En cambio, la medicina china se centra más en sus 24 meridianos, 12 a cada lado. Pero ambas contemplan la parte energética del cuerpo. Sin embargo, cuando tú estudias medicina, yo estuve en la facultad e hice la carrera de técnica de hemoterapia y inmunohematología, solamente se centran en el cuerpo, en los órganos, quita y pon. Pero nadie sabe que cuando un meridiano de estos se interrumpe, se frena, se ensucia, o tú estás desconectado de todos tus sistemas endocrino, energético, linfático, de tu sistema nervioso central, los órganos se empiezan a estropear y a morir, y ahí empieza la enfermedad. Entonces, cuando tú trabajas con la geometría y tú limpias estos canales, porque hablan el mismo lenguaje, hablan en la misma vibración, hablan en luz, los meridianos energéticos o los nadis, junto con la geometría. Tú empiezas a hacer que el flujo energético, el prana, el ki, el chi, vuelva a recorrer por tu cuerpo. Cuando comienza a recorrer eso por tu cuerpo, tus órganos se vuelven a nutrir, porque no solamente le tienes que meter alimento, también tienes que contemplar esa parte energética. La medicina alopática no la contempla, le meten medicamentos a las personas y se convierten en personas que están fracturadas, separadas, el cuerpo por un lado, la mente por un lado, las emociones por un lado, el cuerpo sigue funcionando, se traba un órgano, te lo quitan, lo tiran, te ponen uno de repuesto o te dejan sin. Es terrible, no están viendo al ser humano con su energía. Por eso el Reiki es fascinante también. Cuando entra, armoniza todo en capas, vuelves a reconectar, llega la energía al cuerpo. Entonces, poder tener la conciencia hoy en día, no te puedes permitir de tratarte a ti mismo yendo solo al médico y tomándote una pastilla. No te lo puedes permitir. Tienes que ser consciente que tienes un cuerpo físico y un cuerpo energético y que deben funcionar juntos. Cuando esto lo tienes como conciencia, tu vida es sana. Nosotros somos seres sanos. No existe la enfermedad fue inventada para depender y para consumir. Tú eres un ser humano sano, naces sano, tienes todo lo que necesitas. Simplemente que no sabes que tus pensamientos, tus emociones, tu alimentación, tus creencias te bloquean.
Cuando te liberas de los bloqueos, tú eres sano, te rejuveneces. ¿Sí o no? Sí. Dos últimas preguntas antes de que nos platiques de tus libros. La Vesica Piscis como símbolo de Jesucristo y el árbol de la vida como parte importante del judaísmo. ¿Qué? Que forman parte y emanadas Sí, sí, justamente, por de esa ejemplo, el religión. árbol de la vida no lo tengo en mi libro, no lo contemplo porque no fue bajado y como te decía, no pertenece a ninguna religión. No, el árbol de la vida tiene su filosofía, tiene su forma de ser tratado y de ser utilizado y pertenece al judaísmo, a su filosofía. También pienso que lo que es la cábala y el judaísmo pertenecen a estas antiguas escuelas que eran herméticas, en el sentido de que te enseñan, pero al final no te enseñan. Porque el alumno accede a mucho conocimiento mental, histórico, lógico, pero que cuando tú utilizas la geometría, como, y repito, de forma pura, sin ninguna idiosincrasia que lo selle o que lo contenga, el efecto es totalmente diferente. Y mi deseo era conseguir que las personas accedan a utilizar la geometría sin credo, sin ninguna cosa que la constriña, ¿no? O que la obligue a permanecer a algo. Por eso, la utilización que hacen con el árbol de la vida no viene a sumar nada en lo que yo tengo que enseñar. Okay. Por eso no puedo decirte mucho más que eso, porque la Sí, sí, verdad sí, sí. no lo contemplo, porque no es algo que sume Más, realmente en el tu acción es conocimiento. más práctica, más hacia la salud, más hacia... Claro, estudiar la cábala, por ejemplo, Uh-huh. no suma a tu conocimiento. Si quieres, bueno, no soy quien para decirlo, pero si la persona quiere, sí le suma, pero no suma a tu evolución, en mi caso. ¿Por qué? Porque la geometría está vista como una herramienta que te va a ayudar a evolucionar, que te va a sacar todas estas estructuras. Las religiones están caducas. Pertenecer a un grupo determinado va a morir antes o después. ¿Por qué? Porque la humanidad se tiene que volver a la fuente toda. No podemos ir por la vida que yo soy esto, tú eres esto, yo pertenezco a esto, tú no. No podemos ir más por ahí. Tenemos que ir a un estado de conciencia y de comunicación con el otro desde el ser. Y desde el ser no hay títulos. En realidad todos somos unos. Y... Exacto, no hay títulos. Y si tú dices, yo soy de la cábala y estudiamos esto así, está bien, úsalo, pero te va a limitar, porque vas a pertenecer a eso por siempre. Y cada vez que tú haces un voto, perteneces a una escuela o sigues a alguien, tú estás creando votos, tú estás creando contratos, tú estás poniendo tu energía, enfocando y convirtiéndote en partícula que da energía a eso. Y mi verdadero sentir y mi verdadero propósito es que tú no pertenezcas a nadie, que tú utilices la geometría y tú te descubras a ti y que esa energía que es tuya, ese derecho divino que es tuyo, tú lo utilices para tu evolución, porque es la única manera que la humanidad va a evolucionar, siendo cada ser humano independiente, individual, autorresponsable y autorreferenciado. Es la evolución y tenemos que dejar a mamá y a papá y tenemos que crecer. Ok. Entonces es desarrollar la conciencia del ser dentro de ti y vivir en la tierra desde el ser. Muy bien. Silvia, para terminar, porque si no nuestros alumnos ya no nos van a ver todo el programa, quisiera escuchar un poquito de tus libros. Vale, como te contaba, el primer libro, El Código Secreto de la Autosanación, fue la primera canalización y es como te decía, vas a encontrar meditaciones para hacer conexiones, para utilizar tu energía, para reconectar. Acá hay figuras, por ejemplo,
con el tetraedro para abrir tus canales, abrir todas tus herramientas libremente. No los traje aquí, mira, me los he dejado. El libro de sanación del árbol te ayuda a trabajar tu ego, las heridas, los traumas, a reconocer tu sombra, tu espejo, porque necesitas tratar el lado mental. Hay mucha gente que cree que, bueno, que ser terapeuta es muy simple, pim pum pam, y ya aprendes una técnica y tratas a alguien. Pero tienes que trabajarte primero tu niño interior, tus traumas, tus miedos, y sanar toda la información, bueno, sanar, equilibrar o liberarte de los lazos energéticos que te limitan con tu árbol genealógico. Las lealtades que hay dentro del árbol, los karmas que llevas dentro del árbol, por reparación, por lealtad, porque perteneces al grupo. Necesitas individualizarte para poder conectarte y ser parte del todo, que todos dicen, ah, sí, todos somos uno. Es muy fácil decirlo, pero es difícil. ¿Por qué? Porque requiere el desapego de la individualidad, requiere el desapego de la familia, de la pertenencia, para darle espacio a la totalidad. Cuando tú dejas de referenciarte con yo soy esta familia, yo tengo este nivel, yo tengo este estatus, yo tengo estas credenciales, estos títulos, cuando tú dejas de decir yo soy esto para decir yo soy el todo, tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso de desprendimiento e identificación para quedarte neutro y abrirte a todo. Entonces, el libro de la sanación del árbol genealógico te va a permitir liberarte de esas lealtades que adquiriste y de esos miedos que tu ego cree que si deja de lado esas lealtades, sucumbe o muere. Pero para poder ser telepatía, para poder estar en el amor universal, tú tienes que dejar la identidad, ¿sí? Individual, ¿eh? Y luego el otro libro que escribí es Las cartas intuitivas y vibracionales. Las cartas intuitivas y vibracionales nacen después del libro de geometría y son unas cartas que te permiten ir mucho más rápido, y una vez que trabajaste con el libro de geometría sagrada del código secreto, que tú te limpias, y como decía, no vas al taller, te limpias todo tu coche, te mantienes en esa vibración con las cartas. O sea, las cartas te permiten hacer meditaciones diarias, cortas, eligiendo una carta, te explica cómo, obteniendo una carta y con esa carta trabajarte más directamente en todos tus cuerpos, en todos tus niveles, más directamente lo que necesitas. Estos fueron mis primeros libros y los 3 libros que siempre enseñé, tanto en México, en Argentina, que di cursos, en Barcelona, bueno, y ahora aquí. Siempre enseñé estos 3 libros, pero ahora hubo una nueva canalización y me fue pedido como de contar cómo canalicé el sistema, hablar sobre qué va a encontrar la persona cuando trabaja con el código secreto, cómo una persona puede conectar con vidas pasadas, cómo una persona puede, cuáles son las sintomatologías que sientes o qué vas percibiendo en tu realidad cuando vas empezando a despertar. Este libro nuevo, Activa tu Código Divino, que lo tengo aquí. Bueno, estoy improvisando un poco porque estoy obviamente fuera de mi lugar y bueno, esto fue una cosa que hemos programado ahora, ¿no? Pero quería que pudiesen ver pues la imagen, cómo en el despertar, cómo te encuentras, qué cosas te aparecen, cómo sabes que estás despertando, cómo fue mi proceso. Ahí cuento mucho de toda mi historia desde el principio hasta hoy, cómo fue mi proceso del despertar. He reunido toda esa información para que la persona sepa por dónde está caminando. Si te están pasando cosas raras, si estás viendo cosas, si estás conectando con cosas diferentes, si no sabes interpretar sueños, no entiendes si es un sueño, si es algo que te pasó en el día o es una vida pasada, ese libro te lo explica. Cómo darte cuenta que tu mente, o sea, tus hemisferios son como la antena del wifi. Está constantemente online y estás constantemente captando frecuencias, solo que no sabes. Por eso la geometría te ayuda
a limpiar todo lo que obstruye eso y a darte cuenta de las frecuencias. Entonces, cuando tú vas a una frecuencia alta y luego bajas por X causa, dices, ah, pero estaba así y ahora estoy así, y pude ver esto y ahora no lo veo. Empiezas a comparar. Entonces, este libro te explica cuando tu mente está conectada y está online, cómo te sientes, cómo es, de qué se trata. Este libro viene de alguna manera a explicarte cómo te pueden ayudar las herramientas, cómo las canalicé, cómo se hacía antes en las antiguas escuelas, cómo es ahora y qué necesitas desarrollar como ser humano para evolucionar. Porque el propósito no es estar simplemente acá y tener un buen coche, una buena casa, un buen marido, hijos o esposa. Aparte de eso, ¿qué más quieres hacer con tu vida? Porque nos vamos a morir todos igual. Así que ya que estamos, ¿por qué no lo hacemos bien y sumamos puntos, ¿no? Y evolucionamos. Muy bien, Silvia. Pues te agradezco toda esta cúmulo de información, de conocimientos, vista desde una perspectiva diferente de lo tradicional, pero muy valiosa, la geometría sagrada para la evolución propiamente, y en la evolución estamos hablando de salud. Te agradezco mucho, Silvia, que hayas hecho un espacio desde India, desde tus ocupaciones, que tienes muchísimos, y ojalá nos volvamos a ver y te esperamos en México. Claro que sí, cómo no. Encantadísima de la vida. A todos nuestros suscriptores, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Si les gustó el programa, ya sabes, una manita para arriba, que sé que van a ser todas hacia arriba, y no se te olvide suscribirte a tu canal. Nos veremos hasta luego y buenos días, México, buenas noches, India. Un abrazo. Cuídate usted.